¿Sabes quién inventó el fútbol o cuándo se inventó? Esta duda es muy común preguntársela y es que amando este deporte como lo hacemos es extraño que por nuestra cabeza no haya pasado quién creó el fútbol. Soy Alejandro Sabot de Living for Football y en este vídeo te revelaremos este dato que seguro no te imaginabas. Más concretamente veremos cuándo se inventó el fútbol, dónde se creó y para qué y por qué lo inventaron. La pasión nos invade a todos los aficionados y amantes del fútbol cuando vemos jugar a nuestros equipos favoritos. El amor y los sentimientos que levanta este deporte en mucha gente es inimaginable y es por ello que es considerado, por un montón de personas, el deporte más popular y hermoso del mundo. Pero, ¿cuándo empezó todo esto? Vamos a ver entonces cuándo se inventó el fútbol. Se dice que el fútbol y su historia comenzaron a partir del año 1863, el año en el que se fundó The Football Association. Pero sus inicios se dan varios siglos antes en lugares muy dispares del mundo como son Egipto, China, Inglaterra o en algunas regiones de Brasil y Paraguay, más concretamente donde vivían los guaraníes. Así que, dependiendo del punto de vista con el que quieras ver las cosas, puedes considerar que empezó en un lugar o en otro, ya que, dependiendo de a qué estés llamando fútbol, podrás decir que comenzó en uno o en otro lugar. Y dirás tú, pues fútbol, chaval, dar patadas a un balón dentro de un campo y meterlo en unas porterías, fútbol, ¿sabes? Entonces, vale, yo me pregunto, vale, ¿con jugar con los pies y una pelota es suficiente para que lo llamen fútbol? ¿O se puede coger también con las manos? Y es más, ¿dónde y quién? ¿Las reglas han cambiado desde que empezó o todo sigue igual? Además, ¿quién inventó las reglas del fútbol? ¿Lo hizo toda la Asociación de Fútbol Inglesa? ¿Y había porterías como ahora o qué? Claro, son muchas cosas las que han cambiado y es difícil determinar el origen real del fútbol. Lo que está claro es que los que regularon el fútbol y lo crearon tal y como es hoy, con ligeros cambios, son los ingleses a lo largo del siglo XIX. A pesar de que el deporte se jugaba extensamente por los jóvenes de toda Inglaterra, se prohibió en las escuelas por su fiereza. La falta de reglas que controlaran al jugador a menudo resultaban en lesiones y caos. Hay gente que no lleva bien perder ni ahora, ni antes, ni nunca. ¿Significará esto la creación de los hooligans y los ultras de los equipos? No lo sé. Viendo lo que sucedía, esto llevó a los clubes en el siglo XIX a crear reglas que garantizaran el juego limpio y justo. Estas reglas sentaron las bases de las normas de fútbol que ahora seguimos. Finalmente, estos clubes formaron un cuerpo de gobierno llamado la Asociación de Fútbol, la misma FA que hoy realiza la popular Copa FA, o FA, o do re mi, fa sol la si do. Desde Inglaterra se extendió fácilmente a otros países europeos como España, Francia, los Países Bajos y Suecia. Eventualmente, estos países se reunieron para formar un órgano de gobierno de fútbol que se encargara de supervisar los juegos internacionales y fue así como surgió la FIFA. Ah, vale, entonces sí, lo que yo decía, el fútbol lo inventaron los ingleses, lo estás diciendo tú mismo, Alex. Pensarás, espera un momento, chavaluco. Distintos artefactos y tradiciones dejan claro que el fútbol se jugó en Egipto, la antigua China, Roma, Inglaterra y las regiones donde vivían los guaraníes. Los principios y reglas del fútbol desde su creación han variado mucho con total seguridad. Eso sí, las reglas más básicas del fútbol fueron siempre las mismas. Se juega con los pies y está prohibido coger la pelota con las manos en función de si eres portero o no, o si sacas de banda, o si se para el juego, ya sabes, lo de siempre. Muy bien, cojamos y vayámonos primero a Egipto, pero al Egipto de antes de Cristo, ¿eh? ¿Os imagináis a los reyes egipcios y demás habitantes practicando el fútbol? Que no os extraña que hubiera algún Cristiano Ronaldo o Lionel Messi entre sus poblaciones, pues se han descubierto pelotas de lino en tumbas egipcias en el año 2500 a.C. Algunas de estas pelotas se hacían con intestinos o piel de animales para mejorar su rebote. El fútbol sala no se llevaba en aquella época y parecía que era mejor jugar por el aire. ¿Sería este el origen del fútbol playa, quizá? También, distintos dibujos revelan posibles teorías. Decían que se jugaban partidos similares al fútbol durante las fiestas de la fertilidad. Los egipcios jugaban a fútbol para celebrar la abundancia de las buenas cosechas. Ahora no se celebra la abundancia de cosechas, pero eso, como sabrás, no se excusa para celebrar cualquier cosa. Prosigamos con China. El balompié o kuju, patear la pelota con el pie en chino, era un deporte muy popular.
Se iba aproximando el momento del nacimiento de Cristo alrededor de los siglos 5 y 2 antes de Cristo, así a ojo, y los chinos antiguos rellenaban una pelota de cuero con plumas y la pateaban por un campo rectangular y luego tenían que meterla entre un pedazo de tela, lo que serían ahora las porterías. Líderes militares lo utilizaban para mantener en forma a los soldados por un lado y las cortes reales preparaban jugadores profesionales por otro. Era un deporte muy practicado, cualquier civil podía jugarlo y si hubiesen seguido practicándolo seguramente serían de los mejores equipos internacionales hoy en día. Desgraciadamente y con el paso de los años la popularidad de este deporte, ya regulado por árbitros y asistentes, fue decreciendo. Quizá tuvo que ver que no era exactamente igual que ahora. Antes el número de jugadores era un poco más flexible y podía haber entre 12 y 16 jugadores por equipo en el campo. Además, no siempre ganaba el que más goles metiera, sino quien menos pases cortos o fuera diera. Ahora prosigamos con la antigua Roma. El fútbol en la antigua Roma no tenía reglas, estrategia ni táctica. Se jugaba con 54 jugadores, 27 para cada equipo y cuyo único fin era hacer una anotación a meta del equipo contrario. Como ves, todo parecido, menos la cantidad de jugadores en el campo. Se volvió tan popular que se incluyó en los primeros Juegos Olímpicos. Naturalmente muchos jugadores regresaban heridos a casa, demasiada acumulación de gente o campo muy pequeño, quién sabe. Yo creo que un poquito de las dos. Además del fútbol que se juega en el campo, otro más se juega en las calles. El orador romano Cicerón describió que era mayoritariamente jugado por muchachos jóvenes y corrían por toda la ciudad pateando la pelota. Escribió acerca de un incidente en el que la falta de cuidado de los jugadores culminó en muerte. Lo que sucedió fue que uno de los jugadores pateó accidentalmente la pelota hacia un barbero que estaba afeitando al cliente, con la malísima suerte de que este le clavó la navaja y le mató. Supongo que por eso ahora no dejan jugar en todos los lados de la ciudad con la pelota. Pero eso es harina de otro costal. Vayamos a la Edad Media. Se puede decir claramente que los ingleses fueron los que mantuvieron viva la llamada de la tradición de jugar al fútbol durante la Edad Media. Una forma muy popular de este deporte a mediados del siglo XIV se llamaba fútbol multitudinario. Así, sin más, fútbol multitudinario. Ya me imagino las conversaciones entre amigos. Vamos a jugar al fútbol. No, fútbol no. Yo soy más de fútbol multitudinario, ¿sabes? El fútbol normal no me va, ¿vale? Este fútbol multitudinario no tenía límite de jugadores, pues nadie había creado unas reglas oficiales. ¿Sería el momento de que alguien se hiciera cargo de este popular deporte? Como cualquiera podía participar en los juegos y había muy pocas reglas, el fútbol medieval a menudo se salía de control y terminaban en disturbios. Jugar en la calle causaba también problemas a los residentes y comerciantes. Los legisladores se vieron obligados a emitir leyes que prohibían el fútbol. Sin embargo, se había vuelto tan popular que en realidad nadie dejó de jugarlo. Finalmente, el juego estaba profundamente arraigado en la cultura inglesa durante el siglo XIV. Y nos queda ir con los guaraníes. Bartomeu Meliá, uno de los investigadores más destacados de América en cuanto a antropología se refiere, le mete un gol a la historia del fútbol desvelando que ya se jugaba con la pelota y no con las manos en épocas precolombinas y mucho antes que en Inglaterra y Europa. Desde 1639 hay pruebas de que entre los guaraníes ya se jugaba al primer fútbol, y esto sucedía mucho antes de que se crease este documento. Meliá dice que lo que hacían los ciudadanos guaraníes después de misa era repartirse las faenas de la semana y después solían ir a comer y a realizar apuestas entre ellos, pues como imaginaréis en aquella época sería uno de los pocos juegos para divertirse. Cuenta también que los balones que usaban eran de una especie de goma, por lo que botaban muchísimo más que nuestros balones actuales. Yo la verdad que me imagino algo parecido a las pelotas que usan los niños pequeños y hacen efectos ahí trambólicos por su material, aunque quizá algo más pesadas. Concluyendo, podemos decir que el fútbol se creó con fines sociales y para entretener. Sirve como espectáculo y, como no, es un gran instrumento político, nos guste o no. En el presente, el fútbol se vive de una manera muy especial. Los aficionados disfrutan de él desde todas sus vertientes, como jugadores, fans, entrenadores, periodistas o analistas, por lo que un simple juego puede convertirse en todo para algunas personas. Así que podemos decir, sin llegar a errar, que Egipto, China y Roma son algunos ejemplos de sociedades que jugaban algo parecido al fútbol. Los guaraníes fueron los que más se asemejaron a lo que conocemos hoy, pero quien inventó las reglas de fútbol oficialmente fueron los ingleses y su Football Association. La única duda real es, ¿a quién le asignamos el origen? ¿A todos, a los guaraníes o a los ingleses?
Me gustaría que digas tu opinión al respecto y que si te ha gustado este vídeo nos dejes tu like, lo compartas con tus amigos para que aprendan cómo comenzó el fútbol y te recordamos que subimos varios vídeos semanales y que puedes suscribirte para no perderte nunca nada de los entrenamientos, consejos y análisis de fútbol que vamos subiendo. Además de estas curiosidades que desvelamos de vez en cuando. Te dejamos varios vídeos que te van a interesar y me despido de vosotros, equipo. ¡Chao, chao!